¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Nos hace falta, ¿no? Nos hace falta reponer fuerzas, escuchar una palabra distinta, de paz, de ánimo, ¿sí? De diferente, de esperanza, de vida, de fe. Qué importante es poder realizarlo y qué importante es que nosotros no dejemos de escuchar la voz de Dios. No dejemos de escuchar la voz de su presencia, de su espíritu, de su palabra. Por eso, como ustedes saben, el domingo pasado Dios nos habló de algo muy importante. El título de la prédica de la semana pasada fue Amémonos unos a otros. Importante para la iglesia, para nosotros como hermanos, la importancia de valorar, de amarnos, ¿sí? De amarnos con el amor de Dios, de preocuparnos unos por otros, de querernos, ¿sí? De interesarnos. Y que ese amor, el amor de Dios, fluya en la iglesia, fluya en nuestras vidas, en nuestra familia. Esas palabras que Jesús habló de amarnos unos a otros fueron las últimas palabras que se registran antes de que Cristo vaya al Gólgota. Y dicen los grandes estudiosos de la palabra o los grandes pensadores del mundo que las últimas palabras que te dice una persona son las más importantes. ¿Sí? Lo podemos ver siempre cuando alguien se va de viaje, ¿no? Y quizás se va a otro país y te dice, no te olvides que yo te quiero, no te olvides que siempre te voy a recordar. Y esas palabras que parecen simples te hablan de la profundidad del afecto que tenía esa persona por vos. Bueno, las últimas palabras de Cristo fueron que nos amemos unos a otros. Y hoy quiero hablarte en esta mañana de algo también que dijo al final de la carrera, de su carrera, que tiene que ver, hoy quiero hablarte de la unidad. Hoy quiero que meditemos y reflexionemos en estar unidos y en estar unidos a Dios, que es lo más importante. ¿Saben qué? Te dejo la primera frase que es la reseña de toda la prédica, es el resumen de toda la prédica. No podemos estar unidos como hermanos si no estamos unidos a Cristo. La unidad que Dios quiere que tengamos no es la unidad de nuestra amistad, ya que fue el Día del Amigo, no es la unidad de lo que nosotros podamos generar. Sí que hay afecto, que es importante, hay mucho afecto, hay mucho amor. Sí, y por momentos ese afecto va a ser probado, porque como siempre digo, y me gusta decirlo porque es algo importante, siempre, como decía la abuela, escoba nueva barre bien, ¿no? Siempre barre bien, pero cuando se pone vieja, cuando ya pasa el tiempo y la escoba es utilizada, ya no barre tanto. Y eso pasa en el amor entre nosotros. Al principio todo es hermoso, todo es lindo, todo es una bendición, pero después con el tiempo empezamos a ver las deficiencias de los hermanos, las cosas que no nos gustan, las cosas que nos parecen que no son las adecuadas. Y ahí es donde entra en batalla, donde entra en el laboratorio la iglesia, donde Dios la pone a la iglesia a prueba para ver si estamos unidos a Dios como iglesia o solo lo que hay entre nosotros es el amor terrenal, natural. El amor natural nos va a llevar a una meta. El amor de Cristo nos va a llevar a lugares impensados, inalcanzables. Nos va a poner en valor lo que es el hermano, lo que es el don del hermano. Nos va a ayudar a que no solamente veamos nuestra relación como algo natural, porque hermanos, ¿sabe una cosa? Vamos a estar relacionados por toda la eternidad. Así que llegó el momento que disfrutemos de ser hermanos, de tomar mate, de tomar un café, de charlar, de perdonar, porque nos vamos a equivocar. Y cuando nos toque equivocarnos vamos a tener que tener el amor de Dios para seguir unidos al propósito de Dios. Y el enemigo, como dije en la reunión, cuando estaba hablando de la oración, no quiere que estemos unidos.
El enemigo quiere que estemos divididos, ¿no? Hay un dicho que dice que para vencer a un pueblo lo tenés que, ¿qué? Que dividir. No sé si se acuerdan ese dicho. ¿Cómo se dice? ¿Te acordás bien cómo es? No. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Lo decía, como dice Nancy Alejandro Magno. ¿Qué hacía Alejandro Magno? Veía un pueblo que era tan enorme, no lo podía vencer, y ¿qué hacía? Generaba división. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo en la iglesia. Dividirnos, empezar a mirar las cosas de otra manera. Y esto es algo por lo cual Jesucristo oró en los últimos tiempos. Para Jesús, cuando Él oraba, era una preocupación que le expresaba al Padre, diciéndole lo que quiero compartirte ahora, que está en Juan capítulo 17, versículo 9. Dice, en este capítulo es la oración de Cristo, se llama el capítulo 17. Y entre todo lo que Jesús está orando, llega al versículo 9 y dice, Padre, yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos, los apóstoles. No ruego por el mundo. Miren qué fuerte que es esto. Miren qué importante que es esto, porque Jesucristo vino a morir por este mundo. ¿Están conmigo? Jesucristo vino a morir por este mundo, pero en este momento no estaba orando por el mundo, estaba orando por los discípulos. Si Él vino a morir por este mundo, ¿por qué está orando por los discípulos? ¿Por qué? Porque hay algo que sucede cuando los discípulos se dividen. Es que no van a poder alcanzar el mundo. Dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Siguiente. Y todo lo mío es tuyo, y lo mío, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús estaba orando por los discípulos y le dice, no ruego por el mundo. No, ahora no es hora de hablar del mundo. Ahora es hora de enfocar mi oración en lo que tú me diste, en aquellos los cuales vos me hiciste elegir para que alcancen al mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, por medio de Cristo, eligió a personas que no eran capaces, que no eran personas preparadas, pero tenían algo importante, y era que amaban, o que cuando conocieron al Señor no se alejaron nunca más del Señor. Ahora dice, te ruego para que sean uno, así como nosotros. Esta era la preocupación del Señor, que sean uno. Pero no uno entre ellos, porque a veces decimos, bueno, la iglesia, ¿cómo va a alcanzar al mundo? ¿Siendo unida? Sí, siendo unida, obviamente, pero teniendo una unidad, como dice al final, así como nosotros. ¿Cómo era el Padre y el Hijo? Eran unidos, eran realmente unidos. Dice el versículo 20 al 23, después dice, no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en quién. Ahí está la clave. Para que haya una unidad verdadera en Dios, tenemos que estar unidos en ellos. Por eso, como dije, el resumen al principio, nunca vamos a poder estar unidos a la iglesia si no estamos unidos a Cristo. Por eso es tan difícil unirse a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo tuvo que hacer, unirse al Padre. El Padre tenía un anhelo, el Padre tenía una visión, Dios, y se la compartió a su Hijo, y su Hijo tuvo que adoptar esa visión y llevarla a cabo. Ahí se produjo una unidad. Y Jesús está orando, no ruego por el mundo, sino, bueno, como dice acá, también te pido por ellos para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sigue. La gloria que me diste, miren lo que dice, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Wow. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo quiere Dios que seamos?
perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que dice! El versículo 22, poneme. A ver, ¿por qué el enemigo está tan ensañado con la iglesia? Tan ensañado con los hijos de Dios y tan ensañado con la unidad de la iglesia. Porque cuando la iglesia se une, hay gloria. Está la gloria de Dios. Y donde está la gloria de Dios, hay milagros, hay maravillas, hay señales, hay prodigios. Por eso como iglesia necesitamos unirnos a Dios. Necesitamos estar unidos al Señor. Cuando nos unimos a Dios, cuando no hay nada que nos divida de Dios, pecado, desinterés, desánimo, es ahí que Dios manifiesta todo lo que Él es en la iglesia, en tu vida, en tu casa. Porque nada está dividido. Te hago una pregunta, ¿estás unido a Cristo o estás dividido a Cristo esta mañana? Qué pregunta, ¿no? Porque todos venimos a la iglesia para que Dios haga algo grande, ¿o no? ¿No queremos ver la mano de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones? Te pregunto, ¿estás unido a Cristo o estás dividido de Cristo? Porque solamente vas a ver lo que anhelás en la voluntad de Dios si estás unido a Cristo. Si no estás unido a Cristo, no se puede manifestar el poder de Dios. No se puede manifestar la gloria de Dios. Porque, ¿qué dice? La gloria que me diste, ¿qué? Yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean, ¿qué? Uno. ¿Uno con quién? ¿Uno entre ellos? No, uno todos con Él. Cuando todos nos ponemos de acuerdo en buscar al Señor y en hacer la voluntad de Dios y en hacer, espero que no te duela esto, en hacer las cosas que Dios quiere como Dios quiere, ahí vas a ver. ¿Sabes cómo Dios te va a mostrar que Él está unido a vos? Respondiendo tu oración. ¿Sabes cuándo Dios responde tu oración? Cuando vos estás unido a Él. Todos pensamos que desde que Cristo está en nuestro corazón estamos unidos a Él, ¿no? Bueno, Dios estaba unido con Jesús o no, ¿no? Eran uno, eran padre e hijo. Pero miren lo que dice Cristo de esta unidad que Él tenía. Miren lo que dice en Juan capítulo 5, por eso hago la aclaración de si estás con Él o no unido. Miren el trabajo que tenía que hacer Jesucristo para estar unido. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, le decía a los discípulos, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tremendo, ¿no? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¡Wow! Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué pasó acá? Jesucristo le estaba diciendo, sí, yo estoy unido al Padre, pero yo no puedo hacer nada si el Padre no me dice que lo diga. Jesucristo era Dios y podía hacer lo que quería, pero Él sabía que si hacía lo que quería, no estaba haciendo lo que quería hacer el Padre. Por eso Jesús dice, Padre mío, pasa de mí ¿qué? Esta copa, porque no quería, no era que no quería, le pesaba verdaderamente tomar y ser clavado en la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que se haga ¿qué? Tu voluntad. Cuando dejamos que Dios haga su voluntad, nos unimos a Él y Dios hace su voluntad. ¿Se entiende? Todo lo que Jesús realizó, milagros, maravillas, etcétera, lo pudo hacer porque estaba en unidad con Dios. ¿Cómo es la iglesia de hoy? ¿Cómo somos hoy? Hacemos nuestra vida, tomamos decisiones, ¿sí? Y las queremos después que unir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice lo contrario, no lo podés pegar ni con poxipol, no lo podés pegar con nada, ni con la gotita lo podés pegar, que es lo que pega y nada lo despega. ¿No dice eso la propaganda? Pega y nada lo despega. Lo que pasa es que cuando uno está haciendo su vida es como el aceite con el agua, no se pueden unir.
Por eso Dios nos tiene que transformar. Y por eso vemos en este ejemplo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús le estaba diciendo, yo no puedo hacer nada, no quiero hacer nada, quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Eso es estar unido a Dios. Por eso te hago la pregunta, ¿estás unido a Cristo o no? ¿O en algunas cosas? No, en algunas cosas sí estoy bien. ¿Y las otras? Porque cuando nosotros nos unimos a Dios, Dios viene, y donde Dios viene tiene que haber santidad, tiene que estar preparado. No puede estar todo así. A veces Dios tiene la gracia y la misericordia de apagarte el fuego, de venir como el bombero y apagar todo y ayudarte. Pero hay momentos que Dios, si hay cosas en tu vida, escucha esto, que hace mucho que sentís que tenés un peso en tu espalda y Dios te sigue dejando esta carga y seguís orando para que esta carga se vaya de tus hombros y querés que te la saque Él, quiero decirte algo, te la va a sacar Él cuando vos estés dispuesto a unirte con Él y hacer lo que Él quiere que haga. Está fuerte hoy, ¿no? Porque es importante, hermanos, porque si no es como que tomamos parte de la verdad y agarramos las cosas fuera de contexto y después nos... ¿Saben qué es lo que hace el enemigo? Y lo digo porque es así, porque cuando uno no se instruye en la palabra, la ignorancia, ¿sí? ¿Qué trae la ignorancia? Trae pobreza, trae miseria, ¿o no? La ignorancia trae un montón de cosas a nuestra vida. Por eso la gente que tiene mucho conocimiento, ¿sí? ¿Qué hace con la gente que no tiene conocimiento? Se abusa, le roba, le saca, le quita. Lo mismo pasa con la verdad. El enemigo conoce la Escritura de tapa a tapa. Por eso cuando estaba en el desierto Jesucristo, el enemigo le recitó un salmo, pero le cambió algunas palabras. Por eso, ¿qué le respondió Jesús? Escrito está, no me podés venir a decirme a mí, no me podés correr a mí con la palabra, porque yo soy la palabra. Pero nosotros no somos Cristo, nosotros nos tenemos que instruir de Cristo para que el enemigo no venga a mentirnos. Y bueno, que la gracia, como hablamos el otro día, no la gracia. La gracia nos tendría que dar más temor de Dios, ¿o no? Por eso el ejemplo este es tremendo. Porque Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, lo tengo bien en claro, yo soy Cristo. Sí, a mí me vieron echar fuera demonios, muchachos, estaban tomando mate. A mí me vieron echar fuera demonios comiendo unas tortas fritas. ¿Cuántos querían esta semana ayer con la lluvia? ¿Sí? Pero yo no puedo hacer nada por mí mismo, muchachos. Yo cuando me alejo del Padre, me desconecto y ya las cosas no funcionan. Por eso les digo que tienen que estar conectados para que puedan hacer lo que Dios quiere. Por eso en Juan capítulo 5, miren lo que dice, versículo 30, lo deja bien claro. De nuevo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque no busco, ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántos acá buscan la voluntad de Dios? Ninguna mano levantada. Ninguna amén. Claro, porque queremos que ¿qué? Queremos que Dios, viste, es como todo, como siempre digo. Nosotros hacemos nuestros planes, dice la palabra, pero Dios dirige nuestros pasos. Hay veces que Dios te dice, no sigas con esto, y vos seguís rompiendo y construyendo. Y si Dios no está en eso, vas a perder fuerza, tiempo, años, y no vas a ver nada fructífero en eso. Por eso es sabio lo que dijo Jesús. Yo soy Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que hace milagros, pero no busco nunca hacer mi voluntad. Porque en la voluntad del Padre es hacer los milagros. Cada milagro que Jesús hizo tiene una enseñanza. Por eso esto es importantísimo. ¿Qué decimos nosotros? Yo puedo hacer todo, después busco la voluntad de Dios. Yo puedo. Eso es lo que nos dicen los maestros de este mundo. Vos podés. Los coaching, vos podés. Vos podés, vos lo vas a lograr. Seguí esforzándote. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios.
Nada. No podemos resolver la herida de un matrimonio, no podemos hablar las cosas como tenemos que hablarlas, no podemos escuchar, no podemos ver, no podemos hacer nada. Por eso es tan importante estar unido a Dios, para que Él nos enseñe a cómo ver las cosas, a cómo hablar, a cómo escuchar, a cómo manejarnos en la vida. ¿Qué hacen a veces en los matrimonios? La mujer lo toca para que el hombre se despierte. ¿El hombre qué hace? No hace lo que la mujer quiere para que la mujer estalle. Las estrategias del mundo. ¿Qué hace un estratega cristiano? Ora, clama, ayuna, pide. ¿Y Dios qué? Responde. Y cuando Dios responde, ¿saben qué es lo lindo? Que no tiene parche. No es que se te va a decir, no es que te da una rueda toda gastada. Dios te da algo nuevo. No se va a pinchar, porque está el respaldo de Dios, ¿se entiende? Cuando Dios te da algo, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Por eso es tan importante estar unido al Padre. Jesús aclara la unidad que tiene con el Padre y cómo impacta esa unidad. Él les enseña en otras palabras que Él, la unidad que tiene con el Padre, es intencional. Yo sé que vas a estar tentado y estás tentado a tomar tus propias decisiones, pero antes de tomar la que sea, ¿querés agradar a Dios? ¿Querés honrar a Dios? Orá para todo. Decirle, Señor, yo ya sé a dónde puedo hacer esto. Pero a veces nos confundimos, nos pasa, que tomamos decisiones sin orar y las cosas no se resuelven. Empeoran. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Por qué? Porque no oramos. Wow, muy bien. ¿Qué sucede cuando dejamos de estar unidos al Señor? Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, rápidamente, que quiero compartirte, de un ejemplo de alguien que dejó de estar unido a Dios. Está en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 10. Es la historia de Caín y Abel. Wow. Me impacta porque cuando me puse a leer esta palabra, me di cuenta de un detalle importante. Antes de leerlo, quiero decirte que Caín conocía a Dios. Caín y Abel conocían a Dios, tenían una relación con Dios. Y miren lo que dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, vamos a comer algo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? ¡Lo mató! Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este es un resumen tremendo, tremendo, de una historia que tiene que ver con la familia, con los hermanos, como acá con la iglesia. Y ¿saben lo que pasó? Y lo más loco es que Caín fue el primero que ofreció una ofrenda. ¿Tenías ese detalle que Caín había sido el primero? No fue el segundo, fue el primero. Y él quiso hacer algo bueno, ¿y cómo terminó? Mal. Él quiso presentarle una ofrenda. Dios no recibió su ofrenda. ¿Sabe Dios por qué? ¿Sí? Hay una explicación, obviamente, teológica, justamente porque la ofrenda de Abel era la ofrenda que hablaba del sacrificio de Cristo, que por la sangre Dios iba a recibir esa ofrenda. Caín no lo sabía, pero Caín no había hecho nada malo. Él le trajo algo al Señor, lindo, preparado, y Dios agarró y dijo, me gusta más esto. ¿Y qué pasó con Caín? Se enloqueció. Y conociendo Dios que Caín se iba a enloquecer,
se acercó a él y le habló. Como muchas veces nos pasa a nosotros, que a veces nosotros estamos en nuestra vida, en nuestro mundo, con nuestros pensamientos, con nuestras cosas, y Dios nos habla y nos pasa por acá y por acá. Está bien, sí. ¿Y qué sucede después? Y dice, miren lo que dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué tu rostro se ve tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte. ¡Wow! Tremendo. Pero miren lo que dice con los que están unidos al Señor. Pero tú debes dominarlo y serás su amo. Cuando hay una persona unida al Señor, no lo gobierna el pecado, no lo gobierna la duda, no lo gobiernan los problemas. Tiene problemas porque todos tenemos problemas. Si quieren, hermano, hacemos una reunión para contar nuestros problemas. Y vamos a ver que todos tenemos problemas y muchos de los problemas que tenemos son muy graves y estamos desesperados. Pero no nos dominan los problemas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Ahora, cuando algo nos domina, nos destruye. Porque ¿qué pasó con...? Esta fue una advertencia de Dios a Caín. Y Caín no la escuchó. Caín prefirió matar a su hermano y alejarse de Dios. Y eso es lo que sucede cada vez que nosotros perdemos la unidad con Dios. Porque Caín, ¿qué hizo? No lo escuchó y siguió con su vida. Caín no escuchó a Dios y perdió algo muy importante. Se dividió de Dios, se separó de Dios. ¿Y qué sucedió? Y mató al hermano. Hermano, mató al hermano. Mató a su propio hermano por una ofrenda. A veces somos así en la iglesia. Nos matamos por cosas que son simples de resolver. Por eso tenemos que tener el amor. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser personas conectadas con Dios, unidas a Dios, para que cuando venga la tentación de matar a tu hermano, de matar a tu familiar, que le tenés ganas de decir de todo, puedas orar y puedas ayudarlo a levantarse. Hoy la iglesia, cada vez que un hermano peca, lo condena. Yo estoy agradecido a Dios, verdaderamente, porque nuestra iglesia se ha transformado. El otro día hablábamos con Emi, y es algo lindo que compartimos, que Dios ha transformado a muchos de ustedes en sus procesos. Se los ve diferentes. Llevó mucho trabajo, mucha oración, mucha perseverancia, pero no están como llegaron. Están cambiando. Y eso habla de una restauración. Y esa restauración viene de parte de Dios porque estamos unidos a Dios, porque no queremos hacer nuestra voluntad. Yo quiero decirte algo, si querés hacer tu voluntad te va a ir mal. Anotate esa frase. Porque Dios va a hacer su voluntad. Y si querés pelear con Dios haciendo tu voluntad, agárrate. Porque vas a terminar haciendo lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere. Con el Señor no se juega. Es preferible rendirte porque Dios te va a tratar y te va a transformar. El que quiere ser tratado con dureza, va a ser tratado con dureza. Y el que quiere ser tratado con amor, va a ser tratado con amor. ¿Cómo terminó la vida de Caín? Tratado con dureza, hermano. Lamentablemente, porque Caín, luego de que mata a su hermano, le dice, ¿soy acaso guarda de mi hermano? El milagro que hoy necesitamos como iglesia es que seamos unidos y que verdaderamente cuidemos a nuestros hermanos. Oremos por nuestros hermanos. Sí, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, somos duros de servir, somos cabezones, pero la importancia está en que el amor que fluye en nosotros bendiga tanto a nuestra familia espiritual, que nuestros hermanos sean redimidos. No podemos descartar en la iglesia, no hay descarte acá. No, acá no descartamos a nadie. Acá amamos. ¿Cuesta amar? ¿Sí? ¿Cuesta amar? Cuesta mucho.
pero no descartamos, porque estamos unidos al Señor. Amén. Qué importante es estar unidos. Caín terminó lejos de la presencia de Dios, ¿saben por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre, dice los textos siguientes. Es más, le puso una señal a Dios para que nadie lo mate, para que viva de esa manera solo, porque Él quiso estar solo. ¿Cuántas veces cometemos errores y después decimos cómo me gustaría volver atrás y no cometerlo? Bueno, aprendamos de los errores. Aprendamos de las veces que tomamos decisiones sin estar unidos al Señor. Por eso hay otro ejemplo que me gusta, que está en el Nuevo Testamento, de la importancia de estar unidos. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: así que hermanos amados míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estad firmes. Y dice acá: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses fue una iglesia que se levantó, empezó justamente Pablo predicándole a una mujer que era muy importante, y esa mujer empezó a predicar a otras mujeres, y dice que Evodia y Síntique eran dos mujeres que eran siervas de Dios, y que pelearon, y que batallaron, y que fueron fieles, y que acompañaron a Pablo en el Evangelio. Pero ¿qué pasó? La iglesia creció, y Evodia y Síntique ya no tenían el mismo sentir. Está bárbaro que no tengamos el mismo sentir, si no tenemos que tener el mismo sentir entre nosotros, tenemos que tener el mismo sentir con Cristo. Toda discusión, todo problema se resuelve cuando abrimos la palabra. Ahí está la verdad. ¿Y qué estaba pasando? La iglesia de Filipenses, de Filipos, estaba teniendo problemas en la cúpula del liderazgo de la iglesia porque habían desacuerdos. Y esos desacuerdos estaban debilitando la estructura. Claro, el enemigo no pierde. Como le dije el otro día a un hermano, le dije, el enemigo va a golpear todas las puertas. Tuc, tuc. A ver esta, la puerta de la mentira, tuc, tuc, tuc. Ah, está bien cerrada. A ver la puerta de las cosas que no tiene que ver, tuc, tuc, tuc. Está bien cerrada. A ver la puerta de la vanidad, tuc, tuc. Está bien cerrada. A ver la puerta de la falta de oración, está todo abierto. Acá hace un frío, está vacío acá. Voy a cerrar las ventanas para que... A ver la puerta de la lectura. Claro, y él golpea todas las puertas. Y acá golpeó la puerta del desacuerdo. Y la puerta que golpeó era de dos mujeres que habían, como dice el versículo 3, combatieron juntamente conmigo. Eran hermanas crecidas que se habían puesto en la brecha. Hermanos, si ustedes leen todas las cartas de Pablo, él no habla de muchas personas con nombre. Esas mujeres eran mujeres importantes. Y Pablo les dice, te pido que ayudes a estas mujeres que combatieron con nosotros. Porque esto es la unidad. Cuando estamos unidos al Señor, podemos combatir no unos contra otros, unos por otros. Por eso es importante pedir oración, por eso es importante no callarte, por eso es importante escuchar, por eso es importante pedir la oración que necesites pedir, no importa cuál sea, la tenés que pedir. Porque ahí el enemigo va a querer debilitarte y para eso está la iglesia, para poder ayudarte. Tremendo problema, ¿no? Que por la gracia de Dios terminó resolviéndose porque hubo hermanos que estaban unidos en el amor de Dios y pudo ayudar a esas familias que salgan adelante. Porque ¿qué pasa, hermano, cuando hay un problema en la iglesia o en la familia? ¿Qué hace la carne? Saca a luz todo lo que hizo por la iglesia y por Cristo. No, porque a mí me tenía que haber hecho esto, y yo hice esto, y yo hice aquello, y yo hice lo otro, y yo hice lo... Imagínate Evodia y Síntique renegando por no ponerse de acuerdo y diciéndole a los pastores, no, porque yo hice esto, yo venía a limpiar. Yo pinté, yo puse las luces. No, yo creo que merezco más respeto. No, si hay un problema,
lo hablamos como lo tenemos que hablar, porque acá lo que está en juego no es la división entre vos y yo, o entre nosotros, sino con el Señor. Nadie quiere que el Señor se vaya, ¿no? Nadie. Por eso tenemos que estar unidos y cuidar la unidad. Por eso más adelante en Efesios dice, Pablo le dice a los Efesios capítulo 4 versículo 3 al 7, dice, miren lo que le dice a la iglesia, solícitos en guardar la unidad, no cualquier unidad, la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y ahí dice, somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, a una misma vocación. Un Señor, aclara Pablo, todo lo que estaba en riesgo en la iglesia por no estar unidos. Un Señor, una fe, una esperanza, una vocación. El enemigo como el óxido te agarra y te come crudo. Por eso dice, estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Tremendo. ¿Cuánto tenemos que trabajar en la unidad? Pero la unidad con Dios, como dije antes, la unidad entre nosotros se da cuando estamos unidos al Señor. Porque cuando estamos unidos al Señor, oramos por el hermano, oramos por la familia, oramos y nos interesa. No es un interés, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Ah, bueno, y pido oración. Bueno, dale, vamos a estar orando y como siempre decimos, ¿no? Y cuando nosotros estemos bien unidos, lo que pasa es que para estar unidos tenés que dejar cosas. Lo lamento. ¿O no? Tenemos que dejar aquello que nos divide. Tenemos que dejar aquello que nos distancia. ¿Estamos dispuestos a dejar aquello que nos distancia para estar primero nosotros unidos a Dios y después unidos como hermanos? ¿O no? Por eso te hago una pregunta nuevamente. ¿Estás unido al Señor? Profundo, hablamos de la unidad un poquito, hablamos de Caín y Abel, lo que hace cuando nos dividimos del Señor, nos hace reaccionar, nos hace elegir otra cosa. Y lo que trae tristeza, trae dolor. Pero cuando estamos unidos, restauramos. Primero, ¿saben lo que restauramos? La imagen de Dios en la tierra. Porque Él dice que sean uno para que el mundo crea. Nos parecemos a Dios, a Cristo, y al parecernos a Cristo, somos instrumentos de restauración, de bendición. No de queja, no de juicio, no de condenación. Miren que los que más condenan son los cristianos muchas veces, ¿eh? Los que más tendrían que tener amor son los que menos amor tienen. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Es lógico, porque en la ecuación falta Jesús. Falta la presencia de Dios. Ahora cuando está la presencia de Dios, sos paciente, sos amoroso, sos bueno, sos misericordioso. Pero cuando no está, sos como un resorte, tic, y saltás, ¿viste? Tuc, estás todo el día saltando. Pero no para el Señor, estás como reaccionando. Porque nos falta menguar para que Él crezca. Esto es un desafío para la iglesia, porque Dios, yo sé que Dios va a hacer algo en la iglesia y necesitamos estar unidos a Dios y estar unidos como iglesia. Guardemos la unidad, que es el vínculo perfecto, dice la palabra. Y amémonos unos a otros, tal como somos. ¿Sí? Pidamos ayuda. ¿Sí? Ahora, perdón, el tal como somos no significa que no tengamos que cambiar. No, a mí me dijeron que me iban a amar tal como soy y entra a un lugar, patea las cosas. No. El tal como somos lo vamos mejorando. ¿Sí? Porque así como en el mundo vos te juntás con personas que están insultando, hablan de cosas que no tenés que hablar y de repente, ¿qué pasa? Te pones a hablar cosas que no tenés que hablar. ¿Por qué no se contagia la fe? Porque es algo espiritual. Por eso nos tenemos que contagiar. Y Pablo dice, cuando estén juntos, hablen salmos, cánticos, para que puedan estar unidos. No te quedes solo, no te quedes apartado. Unite a la iglesia, unite al Señor, unite a la familia, que va a ser de mucha bendición.
Le damos gloria a Dios y vamos a hacer una oración.